Buenísimo. Se escucha y se ve, ¿cierto? Sí, perfecto. Ya. Oye, quise compartirles este artículo porque dentro de todo lo que apareció en el último tiempo en relación al Patient Blood Management en cirugía cardíaca, este artículo está súper innovador. Y de hecho, dependiendo de cuáles sean las políticas de cada centro, podría marcar un antes y un después en relación a cómo se evalúan y se manejan los pacientes que van a cirugía cardíaca en relación, como les digo, a el manejo de la anemia o al manejo del sangrado preoperatorio. Y quiero partir contextualizando un poco. En relación a la cirugía cardíaca y la transfusión, es súper estudiado que cada transfusión dentro del contexto de la cirugía cardíaca aumenta de forma significativa los malos outcomes. De hecho, está súper estudiado este artículo es de Keivan Karkuti, que es de Toronto, es el jefe de anestesia cardiovascular de Toronto, y ellos determinaron en el 2008 que transfundir a los pacientes que estaban, o sea, los pacientes anémicos en cirugía cardíaca tienen mucha mayor mortalidad que los pacientes no anémicos. De hecho, tienen eventos adversos asociados a muerte, stroke, a injuria renal aguda y a un compuesto de todos estos malos outcomes que es mucho mayor si el paciente llega anémico a la cirugía. Por lo tanto, para nosotros es una meta bien importante tratar de detectarlos de forma precoz para poder manejarlos antes de que lleguen a la cirugía. Pero por otro lado, la transfusión también se asocia a malos outcomes, y eso lo sabemos, está extrapolado a todos los contextos del perioperatorio y en cirugía cardíaca en especial, tiene inclusive que los pacientes estén expuestos, aunque sea a una unidad de glóbulos rojos, aumenta el riesgo de intubación prolongada, de estadía en la UCI, de infecciones, de falla renal y también como eventos adversos. Así que por eso, una de las metas, si bien es tratar de manejar la anemia, lo ideal es que los pacientes no sean expuestos a transfusiones por lo mismo, porque aumenta de forma significativa la mortalidad. Y este trabajo del 2017 demostró eso, que si transfundimos a los pacientes, inclusive aunque sea una sola unidad, a 5 años la mortalidad aumenta de forma bien exponencial y bien significativa. De hecho, ven la curva azul, es un Kaplan-Meier a 5 años de los pacientes que fueron sometidos a cirugía cardíaca y que no tenían exposición a transfusiones versus los naranjos que fueron expuestos a transfusiones de uno o más, al menos una unidad de glóbulos rojos. Por lo tanto, es algo que nosotros sí o sí debiésemos cuidar y fue el interés de este grupo de tratar de determinar qué pacientes, en base a alguna estrategia farmacológica, podíamos reducir la transfusión en el postoperatorio. Y las guías europeas de Patient Blood Management en cirugía cardíaca ya determinaron que, idealmente, con evidencia que todavía sigue siendo bien baja, que los pacientes anémicos debiesen tener manejo preoperatorio con fierro, ya sea endovenoso o oral, y que los pacientes con enfermedad, con anemia crónica, debiesen estar expuestos a eritropoyetina y suplementación de hierro para mejorar la masa globular antes que lleguen al pabellón. Lo mismo, la evidencia todavía es baja porque es algo que se viene trabajando en los últimos 5 años de forma mucho más potente y como en las conclusiones del trabajo que vamos a revisar está mencionado, todavía faltan varios trabajos para determinar el real impacto de estas estrategias para tratar de reducir la exposición a hemocomponentes en el perioperatorio. ¿Y cuáles son las alternativas? Este es una revisión súper reciente, el artículo que les mandé recién de medicina perioperatoria de las clínicas anestesiológicas, donde establecen que para tratar de manejar a los pacientes con anemia en el perioperatorio no solo está el fierro carboximatosa, que es el que ocuparon, sino que también hay distintas alternativas que dependiendo del costo y el beneficio pudiesen ser evaluadas dentro del manejo perioperatorio de la anemia. Esto es algo que nosotros hacemos de forma bien frecuente. De hecho, los pacientes de forma abreviada podrían ir a tratar de estudiarse para la anemia y los pacientes que tengan anemia ferropría se ven súper beneficiados de cargas de hierro endovenoso, inclusive tan precoces como las que habla el artículo, que podían ser 48, 24 horas antes de la cirugía, y eso favorecería eh, completar o restaurar los niveles de fierro endovenoso y que podrían favorecer sobre todo el proceso de la eritropoyesis como más tardía, cuando ya los pacientes están expuestos a los sangrados. Y
los autores trabajan en base a estos key points. Dicen que el hierro endovenoso produce una rápida y seguro aumento de la concentración de hemoglobina comparada con el hierro oral. El hierro oral, sobre todo el sulfato ferroso, se demora aproximadamente más de 4 semanas en alcanzar niveles adecuados, siempre que el paciente tolere el tratamiento con hierro oral. Por lo tanto, el hierro endovenoso para la restauración de los niveles de fierro y para mejorar la cinética del fierro podría ser una alternativa mucho más válida. Y el hierro endovenoso preoperatorio está estudiado que puede reducir las transfusiones de glóbulos rojos en los pacientes con anemia, pero la premisa de ellos es que se desconoce cuál debería ser el valor en los pacientes no anémicos. Y esto es lo que les comentaba, que puede ser extrapolado a distintos escenarios del perioperatorio, sobre todo las cirugías que van a tener un riesgo de sangrado bien aumentado, y para eso hay scores para tratar de determinar qué pacientes eh, son mucho más propensos a sangrar y por lo tanto podríamos aplicar esta estrategia. Así que plantean esta hipótesis, dice el hierro endovenoso antes. Y ahí es donde está el truco y el beneficio de este artículo, que antes que lo definieron bien precoz. De la cirugía cardíaca podría reducir las transfusiones en los pacientes sin anemia. Eh, y esta es la novedad, que no son pacientes que son anémicos en los cuales sí o sí debiese ser una estrategia que hay que tratar de implementarla de forma bien dirigida, sino que es los pacientes que no tienen anemia. Hay algunas características especiales de estos pacientes porque sí o sí, como les decía, van a ser pacientes que van a ser sometidos a una cirugía en que el riesgo de transfusión es súper alta. Por lo tanto, podría ser una herramienta, como les decía, para mejorar los niveles de fierro antes de ser expuestos al sangrado significativo. ¿Seba? Dime. ¿Puedo meter la cuchara un minuto ahí? Sí, por supuesto. Sí, Sí. cuando quieran. Bueno, que la verdad que en general, desde un punto de vista como de salud pública, cualquier intervención que sea una intervención activa, sin un requerimiento claro, ponte tú las vacunas, todas esas cuestiones, en general son bien, eh, la gente, sobre todo cuando son de forma inicial, o la comunidad en general, la rechaza un poco, porque todo medicamento tiene riesgo, cualquier riesgo, o sea, la alergia, probablemente los riesgos del hierro es relativamente bajo, pero tiene riesgo, ¿cachai? Entonces, estoy súper de acuerdo contigo que es súper innovador esta idea, así que está choro, como o sea, solamente quiero llamar la atención de que, a pesar de que pareciera ser algo que casi banal, que no tiene riesgo, todos los medicamentos tienen asociado un riesgo, y hacerlo en pacientes que no tienen indicación es tremenda cosa. Entonces, súper choro como el artículo hasta acá. Sí, por eso, porque finalmente la mayoría de estos pacientes que llegan a cirugía cardíaca, muchos llegan depletados de fierro. Y ahí es donde parte la base de estudiarlos con cinética del fierro. Y es lo que encontraron ellos también, que pese a tener hematocrito o hemoglobina normal, la mayoría tenía la tasa de saturación de transferrina media baja. Y eso finalmente conlleva a que estén ferropénicos sin estar anémicos, que es una de las cosas que también podría ser mucho más dirigida para este tipo de población. Porque si bien no tienen anemia, la probabilidad, o sea, la saturación de transferrina de ellos era bien baja comparado con el normal. Entonces, eran pacientes que sí o sí tenían depresión de hierro y ante un estímulo significativo como un sangrado perioperatorio, probablemente la tasa de respuesta medular para la formación de formadores eritropoyéticos va a ser más lenta o va a ser más baja. Entonces, sí o sí, este podría ser un escenario también súper dirigido en base a esta estrategia. Lo que hicieron ellos fue en este centro, el Rambam Healthcare Campus, que está en la costa de Israel. Es un centro que tiene características no tan parecidas a las nuestras, sino que más parecidas probablemente al Sotero del Río. Es un centro que opera más de 600 pacientes de cirugía cardíaca al año, pero principalmente, como vamos a ver en las características de los pacientes, son muchos más pacientes que se someten a cirugía de revascularización miocárdica. Eh, y es muy parecido, como les digo, al perfil del paciente
de la casuística de un hospital público chileno que opera principalmente cirugía de revascularización miocárdica, no tanto así como la valvulopatía. Lo que plantearon en base a experiencias previas fue que hicieron un randomizado tenía 2 ciegos en un único centro desde octubre del 2016 hasta noviembre del 2019. Tenían la intención en base a trabajos previos de disminuir de forma significativa la exposición a sangrado, o sea, a transfusión. Por lo tanto, dijeron más o menos deberíamos tener como 90 pacientes en cada rama, y los reclutaron y tuvieron finalmente, como vamos a ver, un poco más de 100. ¿A quienes incluyeron? A los mayores de 18 que iban a cirugía electiva o emergencia, que fuese cirugía única, o sea, solo un procedimiento, una intervención, no doble procedimiento. Tomaron a los coronarios o a los de reemplazo valvular único, y la consideración es que no tuviesen anemia preoperatoria. Para eso lo estudiaban de forma basal, en base a un recuento globular, un perfil bioquímico y la cinética del fierro antes de la randomización. De hecho, los pacientes llegaban un día previo y les tomaban todos estos exámenes antes de la randomización, y si no estaban anémicos decían ya, entra al protocolo de fierro endovenoso. ¿A quienes excluían? Obvio, los que estaban tratados previamente con fierro endovenoso o con eritropoyetina, a los que habían recibido transfusiones previas al menos un mes antes, los que tenían enfermedad hepática crónica, por lo mismo, porque estos pacientes sí o sí, todos los que siguen tienen anemia, enfermedad crónica en relación al aumento de forma crónica de la aptidina. Entonces estos pacientes tienen fierro normal, pero muchas veces la médula es la que responde poco y están generalmente anémicos, más normocrómicos. Los con enfermedad hepática crónica, los con cáncer, con infecciones activas, los que tengan hipersensibilidad al hierro conocido, los que tengan artritis reumatoide, que tengan enfermedad renal crónica con CREAS más de 1,5, que les da velocidad de filtración glomerular, al menos como a un paciente debería ser como o sea, menos de 45, y que tengan embarazo o lactancia asociados también a los cambios de la hemoglobina en relación al embarazo. Sobre cerrado, placebo versus una carga de 1 gramo de hierro endovenoso desde 24 hasta 72 horas antes de la cirugía. Los ciegos era la enfermera que le administraba el fármaco estaba cerrado, con bajada probablemente termoprotegida. Entonces los pacientes sabían, les decían después, ellos también estaban ciegos, pero después en el postoperatorio les decían si habían sido expuestos a fierro o no. Y el anestesiólogo tratante también estaba ciego para no influir en relación al target de transfusión, ni tampoco a la exposición en base a, hoy este paciente tuvo hierro, no lo voy a transfundir. ¿Cuáles fueron los outcomes? El primario fue que, era la idea inicial, determinar cuál era el número de glóbulos rojos transfundidos los primeros 4 días postoperatorio y la hemoglobina a los 4 días postoperatorio. Y los secundarios fueron el número de sujetos que estuvo expuesto a transfusión de glóbulos rojos los primeros 4 días. Como les hacían seguimiento, lo que querían ver también eran las concentraciones de hemoglobina a la semana número 6. También otro outcome fue el número total de glóbulos rojos que cada individuo recibió y el número de sujetos que requirieron transfusiones intraoperatorias o perioperatorias. Y también determinaron cuáles eran los eventos adversos a los 30 días, principalmente en base a lo que ya sabemos de la transfusión y los eventos adversos asociados a ella. Por lo tanto, en ese margen de tiempo, censaron 843 pacientes y, como les decía, querían tener 90-90, tenían 200 que eran elegibles, 3 y 3 que no los sacaron y que la cirugía cambió antes de la randomización. Entonces dijeron, oye, no venía solo en un coronario único, sino que encontraron que tenía estenosis aórtica, o un paciente que tenía una valvulopatía, llegó y tenía enfermedad coronaria, así que fuera. Así que tenían 102 que se fueron a la rama de fierro endovenoso, fierro carboximaltosa endovenoso, y 98 que estaban a la rama de placebo. Hicieron análisis posterior con intention to treat, así que finalmente les quedaron 99 en la rama de fierro y 95 en la rama de placebo. Y algo que les pasó finalmente fue que en el seguimiento varios de los pacientes se les perdieron, que también es uno de los comentarios en la discusión a los cuales también hay que tener un poco más de ojo. La mayoría completó los días de hospitalización al menos 4 días,
A los 30 días la mayoría tuvo contacto con los investigadores, pero a las 6 semanas varios de los pacientes se les cayeron. Y estos son los pacientes. Son pacientes súper estándar y son muy parecidos probablemente a los que puede tener, como les decía, un centro de cirugía que opere de forma significativa más coronario. La mayoría, la edad son peri 63 años. Lo otro que llama la atención, y también es parte de los comentarios, es que más del 85% de los pacientes son hombres. Y uno sabe que las mujeres pueden estar un poco más ferropénicas o pueden también estar con niveles de fierro en la cinética del fierro un poco más bajos que los hombres. El Euroscore es un score, no sé si lo conocen, pero es un score que nosotros utilizamos en cirugía cardíaca que establece el riesgo perioperatorio de mortalidad y de complicaciones mayores, principalmente como la morbilidad asociada a la ventilación mecánica y a los riesgos como perioperatorios, y establece riesgos del paciente y riesgos de la cirugía. O sea, un paciente que tiene más o menos parecido como al score de Lee, que tiene enfermedad renal crónica, que tiene una cirugía previa, o que tiene mala capacidad funcional, tiende a tener un outcome mucho más malo, y para las cirugías principalmente que sea recuperación, que tenga una endocarditis activa, o que tenga que sea un paciente que llegue con disfunción de órganos, o que llegue, por ejemplo, soportado con una asistencia mecánica, o que llegue con más de 2 drogas. Eso le otorga mucho más riesgo, y acá los pacientes principalmente, de nuevo, más del 85% eran pacientes de bajo riesgo. Pese a que la cirugía es una cirugía de alto riesgo, los pacientes tienden a clasificarse dentro del Euroscore como pacientes de bajo riesgo perioperatorio. O sea, más del 85% de las dos ramas también eran pacientes de bajo riesgo. Eran pacientes que tenían principalmente enfermedad coronaria, que venían a cirugía de revascularización miocárdica, tenían fracción de eyección normal, ahí se ve, no sé si ven el puntero, pero la mayoría tenían más de 55% de fracción de eyección, por lo tanto tenían función sistólica normal. Y las cosas llamativas es que la mayoría de los pacientes tenían hemoglobina normal, peri 14, tenían CREA porque estaban excluidos con enfermedad renal crónica, tenían CREA normal, pero acá hay un dato significativo, el que está en amarillo, que el porcentaje de saturación de la transferrina en los pacientes inclusive que llegaron como a placebo, que esto fue un hallazgo nomás, tenían transferrina menor de 20. Normalmente decimos que la transferrina, el porcentaje de saturación de la transferrina, para que sea como asociado normal, porque todos los demás parámetros son súper sensibles en relación a que son parámetros que aumentan con, por ejemplo, con otros marcadores, o sea, con otros eventos. Por ejemplo, la transferrina es súper sensible a la inflamación, entonces no es como un buen parámetro para determinar que tengan fierro normal o bajo, porque es súper sensible también a otros contextos. El porcentaje de saturación de la transferina es mucho más constante, por lo tanto, uno de los marcadores, como se acuerdan en el flujograma que les había mostrado al comienzo, si tienen porcentajes de saturación de la transferrina con anemia, esos pacientes sí o sí están ferropénicos y se deberían beneficiar de fierro endovenoso. Seba, perdón, una... Mi doctora Carvajal. Hola. Es que igual llama la atención es que el placebo tenía menos transferrina, saturación, o sea que el placebo tendía más a tener deficiencia de fierro. Entonces, para el resultado final eso es importante. Sí, por eso es súper importante. Fue un hallazgo finalmente, porque si bien lo que decía, no están anémicos, pero sí tienen ferropenia, y la respuesta al sangrado probablemente vaya a ser mucho más deficiente. Entonces es algo que también está discutido dentro de la discusión. Y es algo que si uno solo mira un Seldin o un hemograma, no lo va a encontrar, porque el paciente tenía hemoglobina en las dos ramas de más de 14. Se establece que hemoglobinas menos de 13, sobre todo como para hacerlo un poco más genérico, son pacientes anémicos, pero estos pacientes tenían hemoglobina de 14, por lo tanto tenían masa globular normal, que era, de hecho, era normocrómica, pero tenían porcentaje de saturación de la transferrina más bajo en la rama placebo. Entonces también es un dato que hay que tenerlo en consideración. Como les contaba, el porcentaje, o sea, perdón, la cirugía más frecuente fue la cirugía de revascularización miocárdica, un porcentaje súper significativo, y los tiempos de bomba y los tiempos de clampeo fueron muy parecidos a los de cualquier centro.
Así que, y por eso, de hecho, por eso dejé marcado esto en amarillo, porque es considerable en relación a cuál debería ser la discusión para este tipo de pacientes. Y estos fueron los resultados. De forma significativa, el número de transfusiones fue mucho más baja en el grupo que estuvo expuesto a fierro carboximaltosa versus el placebo. O sea, 1,6 unidades en el grupo placebo versus 0,3 unidades en promedio en el grupo control. Por lo tanto, la primera conclusión dice, los pacientes que tienen fierro endovenoso están expuestos a menos tasa de transfusión que los pacientes que no están manejados con fierro endovenoso, que es la premisa principal del objetivo primario. Así que, como que en la conclusión dicen, check, eh, los pacientes tienen menos transfusión que los no expuestos a fierro. El porcentaje, 1,6 unidades versus 0,3, pero como ya les decía, aunque estén expuestos los pacientes en el contexto de la cirugía cardíaca al menos a una unidad de glóbulo rojo o de cualquier hemocomponente, aumenta el riesgo de forma significativa. Por lo tanto, la meta, como les decía, es tratar de evitar la transfusión de hemocomponente. Y estos son los datos que más importan. Finalmente, el número 1 acá es lo que habíamos hablado, o sea, el número de glóbulos rojos transfundidos en los dos grupos es significativo, o sea, los de placebo reciben más glóbulos rojos que los no expuestos. Eh, el número de sujetos que recibieron transfusiones también es significativo, o sea, 25 pacientes en la rama de control versus 42 en la rama placebo fueron transfundidos. Y lo otro es que el número de pacientes que recibieron transfusiones después de las 24, o sea, que recibieron glóbulos rojos a los que fueron tratados antes de la cirugía, pero en un promedio como entre 1 y 2 días, es significativo de los que recibieron fierro versus los que no. O sea, 18 pacientes de 65 que recibieron fierro antes de 48 horas fueron expuestos a glóbulos rojos versus 34 de 68 que no. Otra cosa llamativa, que era uno de los outcomes secundarios, era evaluar, como habíamos visto, la hemoglobina a los 4 días postoperatorio. Y se vio que la hemoglobina en los pacientes que habían sido expuestos a fierro era un poco más alta, pero significativa, que los que no habían sido expuestos. Acá abajo en el que estoy, no sé si se ve el puntero, donde estoy apuntando. Pero es lo que dice hemoglobina, la concentración de hemoglobina al día 4 postoperatorio. Ya, perfecto. Ahí desapareció. Ya, 9,7 versus 9,3. Y lo otro, que las concentraciones de hierro y la tasa de saturación de transferrina al día 4 postoperatorio también es mucho más alta, si bien también están ferropénicos, pero es mucho más alta al día 4. Y es obvio, porque les dimos 1 gramo de fierro endovenoso versus a los que no, y con el sangrado que tuvieron de forma significativa, las reservas de hierro bajaron de forma bien abrupta. Por lo tanto, es normal que esperemos que los pacientes que están con fierro, que fueron expuestos a fierro, van a tener fierro endovenoso mucho más alto. Y lo otro son las unidades transfundidas de forma total. Ya vimos que eran 18 pacientes que habían sido transfundidos, más los 7 que fueron antes, son 25 pacientes en el grupo intervenido versus 42 en el grupo no intervenido, y las unidades que recibieron fueron 32 versus 70. Por lo tanto, otro de los checks de los outcomes, los pacientes expuestos a fierro reciben menos transfusiones que los pacientes que no fueron expuestos a fierro endovenoso, pese a que venían no anémicos. Y quienes, en base a esta regresión, ¿quiénes pudiesen ser los mejores beneficiados? Son, como está marcado también en rojo, los pacientes que sean menos graves, porque uno asume también, por los pacientes más graves con el score más alto, la cirugía es mucho más compleja, los pacientes son mucho más graves, por lo tanto, la probabilidad de que estén expuestos también es mucho mayor. O sea, a quienes podríamos de forma mucho más dirigida ir a aplicar esta estrategia son los pacientes que son más, como, entre comillas, sanos, a los hombres, pero ya vimos que era 90% hombres en las dos ramas, así que esta conclusión es súper en base a la evidencia, no en base a la evidencia de este artículo, no en base a lo que debe ser, a
los mayores de 60 años, porque también pues, los mayores de 70, en base también a la hipoalimentación y al deterioro, principalmente como las mismas comorbilidades, pudiesen tener más ferropenia. Y lo otro es que los con IMC mayores de 25, casi, está justo en el borde, pero ellos también lo toman dentro de las conclusiones, que deben ser también beneficiados de hierro endovenoso, aunque no estén anémicos, y principalmente antes de 2 días antes de la cirugía, que comparado con 3 días antes de la cirugía, se vio que administrarlo 2 días antes de la cirugía podía ser mucho mejor, principalmente en relación a que si lo administramos 2 días antes y el sangrado va a ser significativo el día 2, y la respuesta medular debe ser más o menos en el día 6 al día 8, cuando encontraron la medición al día 4 postoperatorio, era más o menos como el día 6 desde que había sido administrado el fierro, por lo tanto, las concentraciones de fierro para tener niveles adecuados de fierro endovenoso debían haber sido mucho más altas en este tipo de pacientes. Pero de forma, como en conclusión, de forma dirigida, los pacientes más sanos que son expuestos a cirugía cardíaca, los hombres y los de 60-70, deben ser más beneficiados de administrarles hierro endovenoso versus a los que no. No hay diferencia significativa en los eventos adversos. Determinaron en base a distintos eventos adversos asociados a la cirugía cardíaca si es que había mayor riesgo uno versus los otros, y en eventos adversos cardiovasculares mayores a los 30 días no había, ni muerte, ni stroke, ni todas las otras cosas que se han estudiado en relación a la exposición de los pacientes a transfusiones. No había diferencia significativa, ¿ya? De ponerles hierro antes o no. Por lo tanto, lo que ellos empiezan a discutir es, ya, este finalmente es el primer trial que muestra que una dosis profiláctica de hierro endovenoso de 1 gramo disminuye la cantidad de transfusiones de glóbulos rojos. Hay varios trials un poco más antiguos que demuestran, no demostraron de forma significativa que aumentaba la transfusión. Lo que sí es que los pacientes tenían mejor reserva de fierro antes de la cirugía, por lo tanto, llegaban con mayor masa globular. Pero como los pacientes en todas estas cortes habían sido súper variados, pacientes mucho más graves y todo, probablemente la tasa de transfusiones no había sido de forma significativa reducida. Ellos mostraron que hubo una reducción de 1,6 unidades a 0,3 unidades, que también se redujo de forma significativa el número de sujetos que recibieron transfusiones, de 58%, que eran estos 20 y algo pacientes de la rama control, versus al 75% que recibieron transfusiones, y que lo otro significativo es lo que hayamos visto, de que aumentaron significativamente los niveles de hemoglobina y los niveles de fierro al día 4 postoperatorio. Y ahí está la premisa de lo que hablábamos de forma inicial, que el hierro endovenoso preoperatorio lo que hace finalmente es que corrige el déficit de hierro. Por lo tanto, cuando los pacientes son expuestos a un sangrado de forma significativa, y ahí parte de la discusión, que no es solamente como la cirugía cardíaca, sino que mucha de la cirugía en la cual uno sabe que tienen riesgo de forma bien importante de tener un sangrado perioperatorio, probablemente una de las metas debiese ser esta, tratar de corregir el déficit de fierro para que los pacientes puedan tolerar mejor la anemia y puedan tolerar mejor los sangrados. ¿Cuál es el timing? Ellos dijeron que podía ser hasta 48 horas, pero ahí lo importante es tratar de definir los pacientes, como les decía al comienzo, que tengan déficit de fierro, y esos tratar de manejarlos para que puedan llegar de forma mucho más óptima a la cirugía. Si es como esta intervención 48 horas o es un mes antes desde que se detectan, lo ideal dentro como de los pilares del Patient Blood Management es que los pacientes lleguen con una masa globular que sea optimizada, ¿ya? Y ahí es súper importante tratar de ahondar en el diagnóstico precoz de la anemia, que eso es finalmente lo que impacta, no en relación a cuándo ni cuánto, sino que hacer el diagnóstico de forma inicial. Hacen un análisis breve en relación al costo del hierro versus el costo de la transfusión. Tito probablemente tiene los precios actualizados de cuánto cuesta, o la doctora Carvajal tiene los precios actualizados de cuánto cuesta una unidad de glóbulos rojos en el hospital. Pero comparado en Chile, por ejemplo, la ampolla de hierro carboxilactosa es de 500 miligramos el Ferinject,
En las farmacias cuesta aproximadamente 260.000, de hecho cuesta 263 algo. Y eso es solo comprar el fármaco, no incluye la administración del medicamento. Por lo tanto, si es 1 gramo, debe ser al menos 550.000 pesos en las 2 ampollas. Y como habíamos visto, hay distintas alternativas. De hecho, la gran garantía y la característica principal del hierro endovenoso de la carboximaltosa es que se administra por una vez. Ese gramo se puede administrar en una vez versus las otras formas de hierro endovenoso, que por ejemplo el Venofer se tiene que administrar como entre 50 y 100 miligramos una vez al día por al menos 3 días. Por lo tanto, si uno quisiera aumentar de forma súbita y bien significativa la ferremia, eh, esta podría ser una alternativa. El punto es que vamos hacia el costo adicional de la transfusión y también lo otro significativo, que es ver el costo de las hospitalizaciones adicionales y el costo de las complicaciones adicionales, que si bien en este caso no fue significativo porque los pacientes eran de bajo riesgo, ya sabemos que transfundir a los pacientes aumenta el riesgo de complicaciones. Lo que sí es que, y esto es súper importante, que la detección de la anemia debe ser uno de nuestros pilares en la evaluación preparatoria, porque dentro del Patient Blood Management, detectar a los pacientes que tienen anemia es, como les decía, es lejos de las cosas más importantes para que los pacientes enfrenten una cirugía con alto riesgo de sangrado con una masa globular mucho más optimizada. El punto es, como se demostró en este caso, o sea, los pacientes pueden no estar anémicos, pero si les pedimos cinética del fierro, probablemente puedan tener ferropenia sin anemia y esos pacientes probablemente pudiesen estar más expuestos, como se demostró acá, aunque fue poco, pero se demostró que tenían más transfusiones que los que no tenían ferropenia. Em, Rápido, ¿cuáles son las limitaciones? Que dice que son pacientes de bajo riesgo, como ya vimos, eran pacientes con Euroscore menos de 4, por lo tanto son pacientes que se determinan como de bajo riesgo perioperatorio en la cirugía cardíaca. Es un único centro, y un centro que, como también les contaba, que principalmente fueron pacientes que fueron sometidos a cirugía de revascularización miocárdica. Uno podría decir, oye, capaz que puedan sangrar un poco más por la cirugía, o sea, por la técnica, si es que le hacen sapnectomía abierta, capaz que puedan sangrar en la pierna, pero no se vio de forma significativa que había mayor riesgo de sangrado en esta población. Tienen un bajo poder estadístico para las complicaciones asociadas al fierro endovenoso, porque también pues, son pocos pacientes, no hay de forma significativa para tratar de compararlo cuál deberían ser las complicaciones. Lo otro es que tiene bajo poder estadístico el grupo que fueron tratados a las 48 y 72 horas. Como vimos en la tabla inicial, más de 2/3 de los pacientes fueron tratados entre las 24 y 48 horas, y el número de pacientes que fueron tratados entre las 48 y 72 horas es súper bajito, es menos de 1/3. Por lo tanto, tienen súper poco número para poder compararlo y para decir, hoy sabéis que de verdad, capaz que sea mejor darles hierro entre las 48 y 72 horas, eh, porque van a tener un poco más de ferremia y van a tener una respuesta medular mucho más precoz. Otro de los pitfalls es que tienen bajo seguimiento a las 6 semanas, y ahí principalmente lo que podría haber es ver como el impacto de la anemia en el postoperatorio y el impacto también de las transfusiones, el hecho de tener complicaciones como a mediano y largo plazo, de que los pacientes puedan estar un poco más de tiempo hospitalizados o que tengan más riesgo de infección. Esto también podría haberse visto a las 6 semanas, riesgo de infección de la esternotomía o alguna otra característica que pudiese haber sido pesquisada más tardía y que los pacientes hubiesen tenido más complicaciones. Y lo otro es que es poco paritario. Ya vimos que era más del 85% de los pacientes eran hombres, y como les decía al comienzo, los targets de hemoglobina en las mujeres para detectar anemia son un poco más altos y probablemente el porcentaje de pacientes mujeres ferropénicas sea mucho mayor, asociado también por los sangrados menstruales o a la alimentación. Entonces, si bien una de las conclusiones fue que los hombres debiesen ser favorecidos con esta estrategia, no podemos decir lo mismo de las mujeres porque el N era muy bajo. Así que concluyen esto, porque los hombres sin anemia que fueron sometidos a cirugía cardíaca con bomba, tratados preventivamente con una dosis única de 1 gramo de fierro carboximaltosa entre 1 y 3 días antes de la cirugía, mostraron una necesidad significativamente menor de unidades de transfusión de glóbulos rojos postoperatorio. Este grupo también mostró una mejora en las concentraciones de hemoglobina y hierro sérico durante
el periodo de la recuperación. Y ahora la discusión. Es un trabajo súper interesante en relación a la estrategia. El punto es si es aplicable y en qué cortes podría ser aplicable, y si costo-beneficio, lo que hablábamos al comienzo, em, ahí sí, es beneficioso o no. Así que dejo abierta la discusión. Cristóbal. Oye, Seba, ¿y tú crees que esto es porque son pacientes de cirugía cardíaca? O no sé, me imagino, ¿qué pasa si trasladamos este mismo setting, pero a La escoliosis, no sé. viejitas con fractura de cadera, prostatectomías que sangran un montón, otro setting? ¿Qué opináis? Yo creo que lejos el mensaje más importante es que hay que hacer como diagnóstico súper dirigido de la anemia, si eso es lo que hay que ir a mirar de forma bien significativa. Y que los pacientes sí o sí debiesen ser optimizados antes de la cirugía. Y es lo que está apuntándose el concepto como de prehabilitación y tratar de eh, reducir los riesgos asociados a todas las cosas que pudiesen aumentar los malos outcomes en el perioperatorio. Entonces, ¿pudiese ser extrapolable? Sí, pudiese ser extrapolable, como tú decías, a las caderas, a la escoliosis, a parte de la cirugía, por ejemplo, como resectiva hepática, los WIP, a toda la cirugía que uno sabe que va a sangrar, podríamos, de forma dirigida, esos pacientes sí o sí debiesen ir de forma dirigida a evaluar la cinética del fierro para determinar si son candidatos probablemente, como está súper estandarizado, que vayan a fierro endovenoso a los pacientes que tengan anemia o que estén levemente ferropénicos antes de la cirugía. Ya, y espérate, un poco lo que conversamos. ¿Y qué pasa con el paciente que no tenía anemia y que hace alguna reacción al fierro? Puta, la tasa de complicación igual es bien baja, al parecer. No tienen como reacciones anafilácticas ni nada. Sí, pues ahí está, bien, está siempre como en el fármaco preventivo, pero por eso uno dice, en cualquier contexto la transfusión aumenta el riesgo, ¿cierto? O sea, finalmente el concepto de que la transfusión es un trasplante de algo hacia un paciente, si hay alguna forma de mejorar la exposición a este trasplante o a esta transfusión, todas las estrategias podrían ser válidas. Entonces, si uno dice, ¿sabéis que de verdad no está anémico, como demostraba esto, pero sí tenía cinética del fierro baja, probablemente podría servir, podría servir? Y ahí también, pues uno empieza a ver el costo-beneficio y uno dice que probablemente pesquisarlos de forma tan precoz también es otra mala práctica. Debiesen haber sido diagnosticados de forma mucho antes para, por ejemplo, dejarlos con fierro oral, que es una de las estrategias que se ocupa harto, principalmente en los pacientes que uno sí o sí quiere aumentar la masa globular, como en los testigos de Jehová, en los que uno hace todo este esfuerzo, que finalmente son los pacientes modelo para tratar de determinar las estrategias de prehabilitación para la cirugía cualquiera en relación a la anemia. Gracias. Claudia, Carvajal. Víctor después. Sí. Bueno, no eran varios comentarios. Uno, o sea, bueno, con respecto a lo que dice finalmente el paper, a mí lo que me queda de esto es que, bueno, por ejemplo, en una cirugía como la cardíaca, que sí o sí el paciente siempre le va a bajar el hematocrito, o sea, la hemoglobina, o sea, él puede partir sin anemia, pero sabemos que va a salir con menos hemoglobina, porque sangran, porque se pierde sangre en muchos procesos ahí de la hemodilución, etcétera. Entonces, lo que me parece que muestra el trabajo un poco es que en un paciente que uno sabe que va a estar anémico, claro, o sea, ponerle una carga, una reserva adicional, bien sea que la tenían baja o no, de fierro, sabiendo que como va a estar anémico, va a empezar después el proceso de eritropoyesis, que es normal, y va a empezar a consumir más fierro, me parece que es como lógico. Entonces, en ese sentido, como el trabajo evalúa como un periodo cortito, o sea, le pongo fierro antes, luego miro, ellos no lo pudieron evaluar mucho más o sea, como querían hasta las 6 semanas a todos, como que uno está viendo una partecita en la que, claro, el paciente empezó a producir más glóbulos rojos, consume más fierro, entonces
como que le cae bien tener un poquito más de reserva. O sea, en ese sentido yo creo que no, o sea, no sé, Seba, tú decías como que esto podría cambiar nuestra práctica, a mí no me parece tanto, sino que de pronto nos trae como a la mente que tenemos ese recurso, así como un paciente anémico y podría ponerle en el postoperatorio eritropoyetina y fierro, porque sabe que está en ese proceso, a lo mejor yo creo que, por ejemplo, haberlo evaluado a las 6 semanas mejor, podría haber mostrado tal vez, no sé, que a lo mejor los dos grupos tenían la misma hemoglobina, porque a lo mejor el proceso normal a las 6 semanas llevó a que así no hubiesen recibido el fierro, en los que tuvieron placebo a lo mejor su proceso normal lo llevó a que se hubiesen recuperado. Eso por un lado. O sea, es un recurso más. Es un recurso más que hay que tener en cuenta. El otro que esto muestra como cierta efectividad a ese plazo, al plazo corto. Pero lo que dice Cristóbal es cierto, o sea, este estudio no mira la costo-efectividad por un lado, ni tiene el poder tampoco para evaluar lo otro que son los riesgos. Entonces, por ejemplo, ¿cuáles son los riesgos o sea, por un lado está el costo, saber si es costo efectivo, o sea, en este grupo este grupo específico que evaluaron ahí, que son pacientes, digamos que eran de bajo riesgo de transfusión, porque partieron con una hemoglobina alta, era cirugía simple, digamos, dentro de la cirugía cardíaca. Entonces, como que no, o sea, cuando tú hablas del costo de cuánto va, o sea, es caro poner ese en nuestro hospital, es caro, comparado con una transfusión que también es cara, pero si ya uno se va al costo en un grupo de bajo riesgo, probablemente no sé si sea costo efectivo. Tal vez en un grupo de más riesgo sea costo efectivo. Y lo otro, lo de las complicaciones, es que sí, hay pocas complicaciones, o sea, las complicaciones, estas anafilácticas y reacciones a la administración, pero hay otras cosas con el hierro que también están cuestionadas. Es que, o sea, hay una regulación muy fina del hierro normalmente, porque el exceso de hierro también tiene efectos secundarios. Por ejemplo, los pacientes que tienen hemocromatosis, que no pueden regular bien y se les acumula, eso está asociado con mayor infección por ciertas bacterias. O sea, se supone que en el proceso normal hay como una regulación muy fina para que no haya un exceso de hierro y que eso se asocia con, ese siempre ha sido como el probable efecto secundario, y es el aumento de infecciones por sobrecarga de hierro. Entonces, parece, o sea, cuando uno lee todos estos trabajos, siempre dice, parece que esto no pasa tanto porque no, pero de pronto, o sea, estoy viendo como el otro lado, como siendo abogado del diablo, a lo mejor uno no puede saber si a las 6 semanas los pacientes pudieron haber tenido más infección, no porque se hubiesen transfundido menos o no, sino porque puede ser que, o sea, ponerle hierro a una persona que no lo necesita y producirle una sobrecarga también puede tener un efecto secundario. Entonces, creo que ahí yo leí el trabajo y igual decían eso, o sea, como que el trabajo no está hecho para evaluar esas probables complicaciones, entonces no se pueden, o sea, no podemos decir que porque ahí no se presentaron, quiere decir que no las tenga. Entonces, o sea, yo no sé, yo del trabajo, porque tú al principio decías como podemos cambiar nuestra práctica, o sea, como pongámosle hierro a todo, yo creo que no, o sea, pero sí tengámoslo en cuenta para ciertos pacientes. Y cuando yo decía lo del placebo, es que igual habían dos grupos, y claramente el grupo de placebo comparado con el grupo control, que fue el que recibió la intervención, tenía unos niveles de saturación de transferrina menores del 20%, que es lo que define que hay, o sea, que no hay suficiente cantidad de fierro. Entonces, como que no sé si eran tan comparables los dos grupos, por eso preguntaba. Eso. Yo creo que una de las conclusiones principales, que no es como de las conclusiones del trabajo, pero sí es como, inclusive ponerle fierro 24 o 48 horas aumenta las concentraciones de fierro sérico, que probablemente no para este tipo de pacientes normales, o sea, con hemoglobina normal, sino que los pacientes que llegan con anemias leves y que van a ser sometidos a una cirugía que tiene alto riesgo de sangrado, probablemente los puede ayudar para encontrar mejor parados ante la cirugía. Probablemente esa podría ser una
un setting mucho mejor para tenerlo considerado. Y sabiendo que, por eso, concentraciones, o sea, niveles de fierro se aumentan de forma bien considerable con 1 gramo expuestos inclusive hasta 24 horas antes de la cirugía. Víctor. Bueno, hola Seba, oye, gracias por la presentación. Más o menos en nuestra red, hoy día nosotros, después de trabajar con los programas de los abuelos, una de las cuestiones que nos encontramos es que hay muchas diferencias, depende de qué lugar de la red se ponen fierro endovenoso los pacientes cuando tienen indicaciones. Y la alternativa más costo efectiva es una cuestión que se llama usted en casa. Los pacientes se pueden poner fierro en su casa, lo compran y la empresa que está encargada del Ferrinjet habitualmente nos avisa dónde está el lugar más barato. Entonces el paciente va, lo va a comprar y usted en casa por una módica suma de como 40 lucas bonificado por su ISAPRE o sistema provisional. Lo que hacen es como van, se lo instalan y listo. Entonces, la factibilidad de fierro endovenoso como prequirúrgico, independiente del tiempo, es súper. Ahora está mucho más posible. Eso es como que lo tengan claro. Buenísimo. Qué buen dato ese, sobre todo pensando en esto, pues, cuando se diagnostican y se detectan en consultas preoperatorias los pacientes, que puedan ser optimizados, es una alternativa súper válida que está dando vuelta y que los pacientes puedan comprarlo en las farmacias. De hecho, ese precio que les dije es un precio como que aparece en la página de la Salcoran. Si uno pone Ferinjet 500 miligramos, el precio aparece como publicado dentro de internet. Así que probablemente es eso. Tito. Súper buenos los datos hasta aquí. Oye, haciendo un análisis un poquito más allá con los datos de ellos, el NNT para ahorrarse una unidad de glóbulo acá es como de 5 pacientes, entre 5 y 6, lo que es bien bajito, digamos. Pero el gran problema es el costo, porque si esta cuestión fuera barata, costara 10 lucas, 20 lucas, ya, ponle 50 lucas, es un no-brainer, nadie la pensaría y todos los pacientes se tienen que inyectar esta cuestión antes de operarse, aunque sea una uña encarnada. Sí. El problema acá es que el precio es relevante, entonces es muy sensible el precio. Así que ese era el único comentario. Pero hay un detalle ahí, Tito, que lo que está establecido es lo que les decía al comienzo. En este setting, inclusive transfundir a un paciente, aunque sea con una unidad de glóbulo rojo, aumenta de forma significativa inclusive la morbimortalidad preoperatoria. Entonces, ahí está el otro lado. Si uno dice, oye, ¿sabes qué? Quiero tratar de protegerlo al máximo de tener que transfundirlo, uno podría decir probablemente esto, como de hecho ellos mismos lo mencionan, esto pudiese ser inclusive ser hasta más costo eficiente que se quede un día más hospitalizado en la UCI, que esté un día más hospitalizado con ventilación mecánica, que se gane una infección porque estuvo expuesto a rojo. Todavía el precio es alto y por eso probablemente el Venofer, que era la alternativa que había inclusive antes, pero que necesita al menos como 5 días antes de la cirugía para ser administrado, porque tiene que ser administrado, lo que les decía, 100 miligramos al día por al menos 3 días, y la caja de Venofer cuesta como 150, de las 5 ampollas. Entonces podría ser también a lo mejor una herramienta para tenerla en consideración, o sea, como viendo nuestro setting, nuestro como esto como de costo-beneficio, que es súper caro todavía. Lorena. Hola, buenos días. Bueno, Doctor Silva, no, a mí me encantó el paper, más que nada porque siento que es como un generador de ideas. En el fondo, con todas sus limitaciones, considero que da para hacer ahora algo mejor. En el fondo, mejorar las limitaciones, como dicen, que sea más paritario, empezar quizá a detectar esto antes, tomar una cinética del fierro antes a los pacientes de alto riesgo, perdón, de cirugía de alto riesgo sangrado, y empezar quizás a suplementar fierro oral, que es más barato, y ver en el fondo los resultados de eso. sí, de hecho, Y ver perdona. entonces qué pasa, porque claro, ahora este tiene muchas limitaciones, quizás hacerlo estadísticamente significativo para las complicaciones del fierro y empezar a generar evidencia. O sea, siento que este artículo es un inicio para empezar a generar evidencia de valor. Entonces, me encantó, ¿verdad? No sé, siento que hay mucho que hacer. Sí, mira, como en el setting de la prehabilitación,
y del diagnóstico precoz de todas las probables complicaciones perioperatorias, y es hacia lo que va la medicina perioperatoria. Es como optimizar al máximo los pacientes y que no lleguen el día previo y uno encuentre que están anémicos, que están con riesgo significativo de delirio, que están sarcopénicos. Todos estos ejes como ampliados de esta evaluación preoperatoria, como de la medicina preoperatoria, va para esto. Tratar de optimizar al máximo los pacientes, y para eso deberían ser optimizados al menos como un mes para que lleguen en las mejores condiciones. Y el diagnóstico precoz de la anemia, para hacer un manejo mucho más adecuado, debiera ser mucho más precoz. Porque, por eso, si uno sabe que los niveles de fierro en post-administración de fierro oral, que es lejos lo más barato, se optimizan idealmente a las 4 semanas. Una estrategia válida sería partir con fierro oral cuando los pacientes son diagnosticados con anemia. Entonces, tratar de que lleguen en las mejores condiciones posibles es una de las cosas que, de hecho, Víctor está haciendo con los coloproctólogos. Es lo que nosotros en cirugía cardíaca queremos empezar a hacer, que los pacientes lleguen sí o sí mejores a cómo están llegando ahora, para que enfrenten este tremendo hit inflamatorio que es la cirugía de una forma mucho más óptima. Y Claro, sí, pero por ejemplo, sin la anemia de la hemoglobina, por ejemplo, solo con la cinética. Entonces me parece como súper, no sé, me parece una buena idea, como un buen inicio para empezar a hacer cambios. Entonces, bien. Sí, sí, por eso. Probablemente la estrategia del fierro endovenoso, el carboximaltosa, sí, pues una estrategia súper cara, pero uno, como ya decía, pues, aumenta los niveles de fierro súper rápido, es fácil de usar, que es una de las características que dicen ellos, diagnosticar de forma precoz la ferropenia, no tanto la anemia, sino que la ferropenia en todos nuestros pacientes probablemente también sería, como les decía, dentro de los ejes de optimización, una estrategia súper como válida para que los pacientes lleguen mejor. Oye, ya son 5 para las 8, así que yo creo que estamos hasta acá, Tito. Fue súper grato tenerlos y que buena la discusión a todo esto. Así que muchas gracias por la atención. No sé si hay algún otro Ya está, comentario. muchísimas gracias. Estamos súper, Laura. Muchas gracias, nos Buenísimo. vemos. Cuídense, que estén muy bien.